Hay momentos en la vida donde todo cambia en un segundo. Donde la línea entre existir y desaparecer es tan delgada como el filo de una navaja. Esta es la historia de un hombre que cruzó esa línea y regresó, pero no completo. El río Daly, en el territorio norte de Australia, es uno de los sistemas fluviales más remotos y peligrosos del continente. Sus aguas marrones y espesas ocultan algo más que barro y sedimentos. Ocultan a los depredadores más antiguos y letales del planeta, cocodrilos de agua salada que pueden alcanzar más de 6 metros de longitud y pesar más de 1000 kilos. Criaturas que han sobrevivido millones de años sin cambiar, porque la perfección no necesita evolución. Era una mañana de septiembre. El cielo estaba despejado, el calor ya empezaba a apretar sobre la vegetación densa que bordeaba el río. Un hombre de 43 años, pescador experimentado y conocedor de la zona, decidió salir solo en su pequeño bote de aluminio. Conocía los riesgos. Sabía que esas aguas no perdonan. Pero la familiaridad con el peligro a veces engendra confianza. Y la confianza, en la naturaleza salvaje, puede ser mortal. Remó lentamente hacia un punto donde el río se ensanchaba, donde la corriente formaba un remanso tranquilo. El agua estaba en calma. Demasiado calma. Lanzó su línea. El anzuelo tocó la superficie con un sonido suave, casi imperceptible. Esperó. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el zumbido distante de insectos y el ocasional canto de un pájaro en la espesura. No vio la sombra que se movía bajo el agua. No sintió la vibración que precedía al ataque. Lo único que registró fue una explosión de agua, un estruendo violento, y luego, dolor. Un dolor tan intenso, tan abrumador, que su cerebro tardó varios segundos en procesarlo. El cocodrilo había emergido como un torpedo viviente. 6 metros de músculo prehistórico y furia concentrada. Sus mandíbulas se cerraron sobre el brazo derecho del hombre con una fuerza de más de 2 toneladas por pulgada cuadrada. El hueso se quebró instantáneamente. La carne se desgarró. Y entonces comenzó el movimiento que define la caza de estos animales, el giro de la muerte. El mundo se convirtió en un torbellino de agua marrón, sangre y terror absoluto. Arriba y abajo perdieron significado. El hombre giró con el reptil, incapaz de resistir la fuerza bruta que lo arrastraba hacia las profundidades. Su pulmón izquierdo se llenó de agua. El derecho buscaba aire que no existía. La presión en su brazo era insoportable, como si 1000 cuchillos lo atravesaran simultáneamente. Y entonces, en un momento de pura desesperación animal, algo en su interior se negó a rendirse. 3 horas antes del ataque, el hombre había despertado en su pequeña cabaña de madera a orillas del río. La luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse por las rendijas de las cortinas. Se había preparado un café fuerte, negro, sin azúcar. El ritual de todas las mañanas. Revisó su equipo de pesca, cañas, anzuelos, carnada, un cuchillo de caza afilado que siempre llevaba en su cinturón y una pequeña nevera con hielo para guardar las capturas del día. Su esposa aún dormía. Antes de salir, la observó por un momento. Pensó en despertarla, en decirle que la amaba, pero decidió dejarla descansar. Ya habría tiempo para eso cuando regresara. Salió en silencio, cerrando la puerta con cuidado para no hacer ruido. El bote estaba amarrado al pequeño muelle de madera que él mismo había construido años atrás. La estructura crujía bajo sus pisadas. El aire olía a tierra húmeda y vegetación en descomposición, ese aroma característico de los trópicos que algunos encuentran desagradable y otros, como él, consideran el perfume de la libertad. Soltó las amarras, colocó su equipo en el bote y empujó con el remo para separarse de la orilla. El motor no lo usaría hasta más tarde. Prefería el silencio del remo, el contacto directo con el agua, la sensación de formar parte del río en lugar de dominarlo. Remó durante casi 1 hora, alejándose de las zonas más transitadas. Conocía un lugar, un recodo donde la corriente formaba un remanso profundo,
donde los peces grandes se refugiaban de la luz directa del sol. Era su secreto. Su tesoro personal. Cuando llegó al punto exacto, detuvo el bote y dejó que la corriente lo posicionara naturalmente. Preparó su caña, seleccionó un señuelo que imitaba a un pez pequeño herido, y lanzó la línea con un movimiento fluido y preciso, producto de décadas de práctica. El agua se tragó el anzuelo sin resistencia. Esperó. Los minutos pasaron. El sol subía lentamente en el horizonte, calentando su espalda. Una gota de sudor recorrió su frente. Se la limpió con el dorso de la mano izquierda, manteniendo la derecha firme sobre la caña. Y entonces sintió el tirón. No era un pez. Era algo mucho más grande. La línea se tensó violentamente. La caña se dobló casi hasta quebrarse. Instintivamente sujetó el carrete, tratando de controlar lo que fuera que había mordido el anzuelo. Pero no era el anzuelo lo que había atraído la atención del depredador. Era el movimiento en la superficie. Era la vibración. Era el objetivo fácil que representaba a un hombre solo en un bote pequeño. El agua a su derecha explotó. El cocodrilo emergió con las fauces abiertas, mostrando hileras de dientes cónicos y mortales. El tiempo pareció detenerse. El hombre pudo ver cada detalle, las escamas prehistóricas, los ojos amarillos con pupilas verticales, la garganta rosada y húmeda. Y luego, el impacto. Las mandíbulas se cerraron sobre su antebrazo derecho. El dolor fue instantáneo y absoluto. El primer instinto fue gritar. Pero el grito murió en su garganta cuando el cocodrilo lo jaló hacia el agua. El bote se volcó parcialmente. El equipo de pesca salió despedido. La nevera golpeó contra su cabeza. Y entonces comenzó el giro. El mundo se convirtió en caos líquido. Arriba era abajo. La luz del sol penetraba el agua en rayos dorados que se retorcían con cada vuelta. Su brazo estaba atrapado en un torno biológico diseñado por millones de años de evolución para hacer exactamente esto, matar. Los pulmones le ardían. El agua entraba por su nariz, por su boca. Pataleó con desesperación, tratando de encontrar algo sólido, alguna superficie. Pero solo había agua turbia y el peso monstruoso del reptil girando, girando, girando. En algún momento del torbellino, su mano izquierda tocó algo duro. Él cuchilló. Aún estaba en su cinturón. Con la poca coordinación que le quedaba bajo el agua, lo sacó de su funda. El metal resbaló entre sus dedos mojados. Lo sujetó con fuerza, reuniendo toda la voluntad que le quedaba. Y apuñaló. Apuñaló a ciegas, sin saber dónde golpeaba. Una vez. 2 veces. 3 veces. La hoja encontró algo blando, el ojo del cocodrilo. El animal reaccionó instantáneamente, abriendo las mandíbulas por reflejo. El brazo quedó libre. Pero el daño ya estaba hecho. El hombre pateó hacia la superficie con su último aliento. Emergió tosiendo, escupiendo agua marrón mezclada con sangre. El aire nunca había sabido tan dulce, tan necesario. Miró a su alrededor frenéticamente. El cocodrilo había desaparecido bajo el agua, dejando solo ondas en expansión y una mancha roja que crecía. El bote flotaba volcado a unos metros. Nadó hacia él con el brazo izquierdo, pataleando con las piernas. Cada movimiento enviaba ondas de agonía desde su brazo derecho. No se atrevió a mirarlo todavía. Sabía que lo que vería cambiaría todo. Alcanzó el bote. Lo volteó con esfuerzo sobrehumano. Subió ayudándose con el brazo izquierdo y las piernas. El aluminio estaba resbaladizo con agua y sangre. Cayó dentro del bote, jadeando, temblando. Y finalmente miró. Su brazo derecho terminaba a la mitad del antebrazo. Donde debía haber una mano, había solo carne desgarrada, hueso astillado y una hemorragia masiva que pintaba el fondo del bote de carmesí. El cocodrilo no había arrancado limpiamente. Había triturado, desgarrado, destrozado.
El shock comenzó a instalarse. Su visión se estrechó. Los sonidos se volvieron lejanos. Pero una voz dentro de su cabeza, primitiva y furiosa, le gritó: «Muévete o mueres». Buscó algo, cualquier cosa para detener el sangrado. La camiseta. Se la quitó con dificultad usando el brazo izquierdo y los dientes. La enrolló alrededor del muñón, apretando con toda la fuerza que le quedaba. El dolor lo hizo gritar, un sonido animal que se perdió en la inmensidad del río. El torniquete improvisado no era suficiente. La sangre seguía brotando, empapando la tela. Necesitaba algo más fuerte. Buscó en el bote. El carrete de pesca. La línea de nylon. La enrolló sobre la camiseta, dando vueltas y vueltas, apretando hasta que sus dedos se pusieron blancos del esfuerzo. El sangrado disminuyó. No se detuvo, pero disminuyó. Respiró. Intentó pensar. Estaba a kilómetros de cualquier ayuda. Su teléfono había caído al agua durante el ataque. ¿El motor del bote funcionaría después de volcarse? Se arrastró hacia la popa. Tiró de la cuerda de arranque con la mano izquierda. Una vez. Nada. 2 veces. Nada. 3 veces. El motor tosió, escupió agua y finalmente rugió a la vida. Agarró el timón. Sus dedos temblaban tanto que apenas podía mantener el control. La orilla más cercana estaba río arriba. Contra la corriente. Con un solo brazo. Perdiendo sangre. Entrando en shock. Pero tenía que intentarlo. Giró el timón y aceleró. El sol había alcanzado su punto más alto. El calor era brutal, presionando sobre él como una manta húmeda y sofocante. El sudor se mezclaba con la sangre. Las moscas habían encontrado el festín. Zumbaban alrededor de su herida, tratando de posarse, de alimentarse. Las espantaba con movimientos débiles de su mano izquierda, pero regresaban siempre, persistentes y hambrientas. El motor del bote rugía a máxima potencia, pero el progreso era dolorosamente lento. La corriente empujaba contra él. Cada ola, cada irregularidad en el agua sacudía el pequeño bote, y cada sacudida era una nueva explosión de agonía en su brazo destrozado. La visión comenzó a fallar. Puntos negros bailaban en su campo visual. El mundo se inclinaba, se enderezaba, se volvía borroso. Sabía lo que significaba. Pérdida de sangre. Shock hipovolémico. Había visto suficientes documentales de supervivencia para conocer las señales. Y todas apuntaban a lo mismo, tenía muy poco tiempo. Su mente empezó a jugarle trucos. Dio a su esposa de pie en la orilla, llamándolo. Parpadeó. No había nadie. Solo vegetación densa y el reflejo cruel del sol sobre el agua. Escuchó voces, gritos de ayuda. Se giró bruscamente. Nada. Solo el motor y el viento. El delirio comenzaba. Apretó los dientes. Se mordió el labio inferior con fuerza suficiente para sangrar. El dolor nuevo, agudo y diferente, lo ancló momentáneamente a la realidad. Tenía que mantener el rumbo. Tenía que seguir adelante. Pero su cuerpo tenía otros planes. La mano izquierda comenzó a temblar incontrolablemente. Perdió el agarre del timón. El bote giró bruscamente, golpeando contra un tronco sumergido. El impacto lo lanzó hacia adelante. Su muñón golpeó contra el borde del bote. El grito que salió de su garganta no sonaba humano. Cayó de rodillas en el fondo del bote, respirando en jadeos cortos y superficiales. Lágrimas mezcladas con sudor corrían por su rostro. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de dolor puro, sin filtro, sin orgullo. Por un momento, solo por un momento, consideró rendirse. Consideró dejarse llevar por la oscuridad que presionaba en los bordes de su conciencia. Sería tan fácil. Tan simple.
Solo cerrar los ojos y dejar que el río decidiera. Pero entonces pensó en su esposa, en sus hijos, en las mañanas de café, en las risas, en los planes que aún no habían cumplido. Y algo dentro de él, algo primario y feroz, rechazó la idea de la rendición. Se arrastró de regreso al timón. Agarró el control con dedos que apenas respondían. Y siguió adelante. El río parecía interminable. Cada curva revelaba otra curva. Cada tramo recto se extendía hacia el horizonte sin fin aparente. El sol comenzó su descenso hacia el oeste, pero el calor no disminuía. Si acaso, la humedad aumentaba, haciendo más difícil respirar. Y entonces vio movimiento en el agua. A 30 metros, una forma oscura se deslizaba paralela al bote. Otro cocodrilo. Más pequeño que el que lo había atacado, quizás 3 metros, pero igualmente letal. Había sentido la sangre. Había seguido el rastro. Y ahora evaluaba si este objeto ruidoso que se movía río arriba valía el esfuerzo de atacar. El hombre observó al depredador con una mezcla de terror y resignación. No había nada que pudiera hacer. Si el cocodrilo decidía atacar, estaba indefenso. Solo podía mantener el rumbo y esperar que el motor y el movimiento fueran suficientes disuasivos. El reptil lo siguió durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Y entonces, sin razón aparente, se sumergió y desapareció. El hombre exhaló un aliento que no sabía que estaba conteniendo. La conciencia seguía escapándose. Sus pensamientos se fragmentaban. Recordó el día de su boda. El nacimiento de su primer hijo. La primera vez que pescó en este río, 20 años atrás, cuando todo parecía posible y el peligro era solo una abstracción romántica. Ahora el peligro tenía dientes. Tenía peso. Tenía el sabor metálico de su propia sangre. El sol tocó el horizonte. La luz dorada del atardecer pintó el río de oro y púrpura. En otras circunstancias, habría sido hermoso. Ahora era solo una señal de que el tiempo se agotaba. La oscuridad llegaría pronto. Y navegar este río en la oscuridad, con un brazo, perdiendo sangre, era simplemente imposible. Tenía que llegar a la civilización antes del anochecer. O no llegaría nunca. Si estuvieras en esta situación, sangrando, solo, con el sol poniéndose y kilómetros de río salvaje por delante, ¿qué harías? ¿Seguirías adelante o buscarías refugio en la orilla? Déjanos tu respuesta en los comentarios. La primera señal de civilización fue una botella de plástico flotando en el agua. Basura. Hermosa, maravillosa basura humana. Donde hay basura, hay personas. La esperanza, esa emoción peligrosa y necesaria, se encendió en su pecho. Aceleró el motor, forzándolo más allá de sus límites. El rugido se hizo más agudo, más desesperado, reflejando su propio estado. La orilla comenzó a cambiar. La vegetación salvaje dio paso a áreas despejadas. Vio postes de electricidad en la distancia. Un muelle desvencijado. Señales de vida humana. Y entonces lo vio, un pequeño asentamiento. 3 o 4 casas de madera, un generador viejo, ropa tendida al sol. Había gente. Giró el timón bruscamente hacia la orilla. El bote respondió, pero su control era casi nulo. La embarcación se balanceó peligrosamente. Agua entró por los costados. No importaba. Estaba tan cerca. Alguien en la orilla lo vio. Una mujer. Gritó algo que él no pudo entender. Más personas salieron de las casas. Corrieron hacia el muelle. El bote golpeó contra los pilotes de madera con un estruendo. Él cayó hacia adelante, sin fuerzas para sostenerse. Manos lo agarraron. Voces lo rodearon, hablando rápido, preguntando cosas que no podía procesar. Cocodrilo, logró decir. Su voz sonaba extraña, distante. Me atacó, mi brazo.
Las expresiones cambiaron de confusión a horror cuando vieron el muñón ensangrentado. Alguien maldijo. Otro corrió hacia una de las casas. La mujer que lo había visto primero, una aborigen de unos 50 años con manos fuertes y ojos decididos, tomó el control. Tráiganme sábanas limpias. Agua. Y llamen a la ambulancia aérea. Ahora. Lo subieron al muelle con cuidado pero rapidez. Lo acostaron sobre las tablas de madera calientes por el sol. La mujer examinó el torniquete improvisado. Asintió con aprobación. Hiciste bien, le dijo, su voz firme pero amable. Te salvaste la vida con esto. Aflojó ligeramente la presión para permitir algo de circulación, luego la apretó de nuevo. Alguien trajo sábanas. Ella envolvió el muñón con movimientos expertos, creando capas de presión. El sangrado finalmente comenzó a ceder de verdad. ¿Cuánto tiempo estuviste en el río?, preguntó. Él intentó calcular. Horas. Días. El tiempo había perdido significado. No sé, murmuró. El sol estaba alto cuando me atacó. Casi 5 horas, dijo uno de los hombres, verificando su reloj. Es un milagro que llegaste hasta acá. Milagro. La palabra flotó en su mente. ¿Era un milagro? ¿O simplemente terquedad? ¿Instinto de supervivencia? ¿Suerte ciega? El sonido de un helicóptero comenzó a crecer en la distancia. La ambulancia aérea. Habían logrado contactarlos. Venían por él. La mujer le tomó la mano izquierda. La apretó suavemente. Aguanta un poco más, le dijo. Ya casi termina. Pero para él, nada había terminado. Podía ver en los ojos de la gente a su alrededor la pregunta no formulada, ¿sobrevivirá? La pérdida de sangre era masiva. El riesgo de infección, altísimo. El trauma físico y psicológico, incalculable. El helicóptero apareció sobre las copas de los árboles, descendiendo en un claro cercano. Los rotores levantaban polvo y hojas. 2 paramédicos saltaron con una camilla y equipo médico. Lo evaluaron con eficiencia profesional. Vía intravenosa. Solución salina. Analgésicos potentes que finalmente comenzaron a atenuar el dolor martillante. Lo subieron a la camilla, lo aseguraron. Antes de llevarlo al helicóptero, miró hacia el río. El agua seguía fluyendo, indiferente a su drama, a su dolor, a su supervivencia o muerte. El río seguiría estando ahí mañana, y pasado mañana, y en 100 años. Inmutable. Eterno. Letal. El cocodrilo que lo atacó probablemente seguía allí también, en las profundidades, esperando la próxima oportunidad, el próximo descuido. La naturaleza no es cruel. La naturaleza simplemente es. Las puertas del helicóptero se cerraron. El ruido se volvió ensordecedor. Y mientras se elevaban sobre el río, sobre la selva, sobre el lugar donde casi había muerto, sintió algo que no esperaba: gratitud. Gratitud por estar vivo. Por haber luchado. Por no haberse rendido. El viaje al hospital fue un borrón de dolor intermitente y momentos de inconsciencia. Los paramédicos trabajaban sobre él constantemente, monitoreando signos vitales, ajustando fluidos, manteniéndolo estable. Abrió los ojos en algún momento y vio las luces de la ciudad. Darwin. Civilización. Hospitales. Médicos. Salvación. Cerró los ojos de nuevo. Por primera vez en horas, permitió que la oscuridad lo reclamara. Pero esta vez no era la oscuridad de la muerte. Era la oscuridad del descanso. Del cuerpo que finalmente podía dejar de luchar, porque otros estaban luchando por él. Gracias por quedarte hasta aquí. Has seguido esta historia de supervivencia extrema desde el ataque hasta el rescate. Pero aún queda lo más importante: descubrir si este hombre realmente sobrevivió, y cómo cambió su vida para siempre. El desenlace está a punto de revelarse.
La sala de operaciones del Royal Darwin Hospital se preparó para recibirlo. El equipo de trauma había sido alertado: ataque de cocodrilo, amputación traumática, pérdida masiva de sangre, 5 horas de supervivencia en condiciones extremas. Cuando las puertas de emergencia se abrieron y la camilla entró a toda velocidad, los médicos vieron algo que los impactó incluso a ellos. Profesionales acostumbrados a ver lo peor de lo que la naturaleza australiana puede hacer al cuerpo humano. El muñón estaba destrozado de una manera que indicaba la violencia pura del ataque. No era un corte limpio. Era destrucción. Pero el hombre aún respiraba. Lo llevaron directamente a cirugía. Durante las siguientes 8 horas, un equipo de cirujanos trabajó para salvar lo que quedaba. Limpiaron tejido necrótico. Cortaron hueso astillado. Reconstruyeron lo que se podía reconstruir. Cerraron lo que se podía cerrar. Las probabilidades de infección eran altísimas. Agua de río, suciedad, bacterias, el tiempo transcurrido. Le administraron antibióticos de amplio espectro y rezaron para que funcionaran. 3 días después, abrió los ojos en la unidad de cuidados intensivos. Su esposa estaba junto a la cama, con los ojos rojos de llorar y la mano aferrada a la suya. Cuando lo vio despertar, un sollozo escapó de su garganta. «Pensé que te había perdido», susurró. Él intentó hablar, pero su garganta estaba seca, rasposa. Ella le acercó un vaso con agua. Bebió lentamente. «Yo también», logró decir finalmente. Los días siguientes fueron una batalla diferente. No contra un depredador, sino contra su propio cuerpo. La fiebre llegó, señal de infección. Los médicos ajustaron los antibióticos, aumentaron las dosis. Su temperatura subió a niveles peligrosos. Deliró de nuevo, reviviendo el ataque una y otra vez en sueños febriles. Pero su cuerpo, ese mismo cuerpo que había soportado 5 horas de agonía en el río, se negó a rendirse también esta vez. La fiebre cedió. La infección retrocedió. Lentamente, dolorosamente, comenzó a recuperarse. 2 semanas después de la cirugía, le permitieron sentarse. 1 mes después, dar los primeros pasos. Los fisioterapeutas comenzaron a trabajar con él, enseñándole a reaprender movimientos básicos con un solo brazo. El trauma psicológico fue más difícil de tratar que el físico. Las pesadillas llegaban cada noche. El sonido del agua lo hacía entrar en pánico. Ver imágenes de cocodrilos, incluso en documentales, provocaba ataques de ansiedad. Un psicólogo especializado en trauma trabajó con él durante meses. Pero algo en esa experiencia lo había cambiado de maneras que ni él mismo comprendía completamente. Había estado en el límite absoluto de la existencia humana. Había visto la muerte no como una abstracción, sino como algo tangible, con dientes y peso y voluntad. Y había elegido vivir. 6 meses después del ataque, regresó al río Dali. No a pescar. Solo a mirar. Su esposa estaba con él, y también un pequeño grupo de periodistas que habían seguido su historia. Se quedó en la orilla durante 1 hora, observando el agua fluir, escuchando los sonidos de la selva. ¿Tiene miedo?, le preguntó un periodista. Él consideró la pregunta cuidadosamente. Siempre tendré respeto, respondió. Pero el miedo me habría matado ese día. Lo que me salvó no fue la ausencia de miedo. Fue elegir actuar a pesar de él. Le habían ofrecido una prótesis avanzada. La estaba usando ahora, un dispositivo de última generación que le permitía agarrar objetos, escribir, vivir con cierta normalidad. Levantó el brazo mecánico, observándolo con una mezcla de gratitud y melancolía. Esto no reemplaza lo que perdí, dijo. Nada puede hacer eso. Pero me permite seguir adelante. Y eso es todo lo que puedo pedir. Antes de irse, hizo algo que sorprendió a todos. Caminó hasta el borde del agua, se arrodilló, y tocó la superficie con la mano que le quedaba. Gracias, murmuró. ¿Gracias?, preguntó su esposa, confundida.
Él sonrió, una sonrisa triste pero genuina. Por enseñarme que estoy vivo. Por mostrarme lo que realmente importa. Por darme una segunda oportunidad. El río no respondió. Solo siguió fluyendo, como siempre lo había hecho, como siempre lo haría. Hoy, varios años después del ataque, el hombre vive una vida que considera un regalo. Habla en escuelas, comparte su historia, enseña respeto por la naturaleza salvaje. Su brazo perdido es un recordatorio constante de que la línea entre la vida y la muerte es más delgada de lo que la mayoría imagina. Los cocodrilos de agua salada del norte de Australia siguen siendo los depredadores que siempre han sido. Atacan aproximadamente a 2 personas por año en la región. Algunos sobreviven. Muchos no. Este hombre forma parte de un grupo muy exclusivo, aquellos que enfrentaron a uno de los depredadores más letales del planeta en su propio territorio y vivieron para contarlo. Su historia no es sobre venganza contra el animal. No hay odio en sus palabras cuando habla del cocodrilo. Solo reconocimiento de una verdad fundamental: en la naturaleza, los humanos no somos los depredadores principales. Somos visitantes. Y cuando olvidamos eso, la naturaleza nos recuerda de la manera más brutal posible. La supervivencia no siempre depende de la fuerza física. A veces depende de la voluntad. De la negativa a rendirse. De mantener la mente clara cuando el cuerpo grita que pare. De tomar una decisión tras otra, por pequeña que sea, que te mantenga avanzando. 5 horas en el río. Un brazo perdido. Una vida salvada. Esta es la historia de un hombre que miró a la muerte a los ojos, y parpadeó segundo. ¿Qué harías tú en una situación similar? ¿Crees que tendrías la fortaleza para sobrevivir? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te impactó, considera suscribirte para más relatos reales de supervivencia extrema. Porque la naturaleza salvaje no perdona, pero a veces, solo a veces, da segundas oportunidades.